amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. A veces me pongo a recordar lo que en antaño me enseñaron mis pastores. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Y me doy cuenta que hay algunas muy malas enseñanzas que yo daba por sentado, que creía que eran verdad, pero hoy en día, revisando no solamente a la luz de lo que hoy creo, sino además a la luz de lo que la mayoría de los cristianos de todo el mundo creen, pues son realmente doctrinas que debieron haber sido dejadas atrás hace muchísimo tiempo, porque contradicen principios fundamentales de la fe cristiana. Pues hoy veremos 3 de esas doctrinas que aún se predican en muchas iglesias. 3 doctrinas que seguramente tú has creído durante años, pero que la mayoría de los cristianos intelectuales y académicos hoy en día consideran falsas doctrinas. Así que bueno, comencemos. Doctrina número 1. Los demonios no salen sino con ayuno y oración. ¿Se acuerdan que le decían a uno, es que a usted le falta ayuno, tiene que ayunar porque hay demonios que son más fuertes que otros? Mire, los demonios no salen ni con lengua, ni con código, ni con rema. Ay, ¿con qué salen? Dice la Biblia que este género no sale si no es con ayuno y no es con oración. Y uno creía que había una relación entre ayunar y echar fuera demonios. Sin embargo, la mayoría de los académicos hoy en día entienden que esa partecita del ayuno es una adición a Marcos 9:29. De hecho, la mayoría de los textos más antiguos terminan en la frase oración. Por eso la NBI traduce, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Y es que en los códices más antiguos, el Sinaítico y el Vaticano, la palabra ayuno no existe. Y no solamente eso, sino la versión de este versículo en su parte paralela, es decir, Mateo capítulo 17, verso 21, donde está contando la misma historia, pues no incluye el versículo. El versículo no existe, ni siquiera habla de oración, mucho menos de ayuno. Parece que es algo evidentemente añadido. Eso lo que quiere decir es que el ayuno puede ser una práctica bastante benéfica, pero no por ser una práctica espiritual benéfica necesariamente está relacionado con expulsar demonios. Hoy en día muchos interpretan que ese género se refiere a la incredulidad, porque en el contexto realmente Jesús está hablando con las personas sobre su falta de fe, falta de confianza en la obra divina. Así que creen que el género no es un demonio, sino la incredulidad de aquellos que fueron a expulsar los demonios. Sin embargo, eso también es debatible, ya que la palabra género que aparece ahí es la palabra genos, que nos habla de familia, linaje o nación. Así que pues no necesariamente quiere decir eso, pero lo que sí es definitivo, mis hermanos queridos, es que el texto de Marcos no está vinculando por ninguna parte la expulsión de demonios con el ayuno. El ayuno, en definitiva, es una práctica cristiana, pero no un mandamiento, ni siquiera está relacionado con expulsar demonios. ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Falsa doctrina número 2. Después del arrebatamiento se va el Espíritu Santo. Esta sí que era popular. Mucha gente la creía. A mí me la enseñaron en el primer seminario bíblico donde estuve. En el arrebatamiento, mientras está la gran tribulación, no solamente se va a la iglesia, sino se va el Espíritu Santo junto con la iglesia. Así que, pues aquí, para ser salvo, se necesita que le corten la cabeza con mucho esfuerzo, como lo dice Yesenia Ten. ¿Qué va a pasar con la gente que conoce a Dios, pero no se va en el rapto? ¿Va a tener oportunidad de ser salvo después que ya la iglesia no esté? Sí, pero con muy grande tribulación y sin tener al Espíritu Santo. El problema es que, tal como lo está señalando Yesenia Ten, esto implicaría que hay una segunda forma para ser salvo. No solamente la fe en Jesucristo, sino habría una forma para ser salvo por medio de nuestras propias obras, con nuestro propio esfuerzo y sin la intervención del Espíritu Santo. Y eso contradice lo que toda la Biblia enseña. Lo que dice Juan en el capítulo 16, verso 8. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos permite creer en Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos injustos y que la justicia de Dios sobre nosotros caerá con condenación.
a menos de que creamos en Jesucristo. No hay otra forma. Por eso el único camino para salvación es Jesucristo. Es lo que los cristianos hemos creído en todo tiempo y en todo lugar. Sin embargo, algunas facciones del dispensacionalismo predicaron lo que estaba predicando aquí Yesenia. Y no solo eso, también predicaron, aunque pues esto lo enfatiza mucho Yesenia, que la forma de salvarse será por medio del conocimiento y del recuerdo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que esa gente venza? Porque hay un grupo que va a vencer. Aún dentro de la tribulación ellos van a vencer. ¿Qué es lo que lo va a hacer vencer? El conocimiento que tienen de Dios. Y quizás no en ese momento el sentir del Espíritu Santo, pero el recuerdo de cuando lo tenían. ¿Las personas serán salvadas por el conocimiento que tenían de Dios? O sea, ¿el conocimiento les va a permitir ser salvos? ¿Dónde dice eso la Biblia? Aún más, ¿el recuerdo de cuando tenían el Espíritu Santo? O sea, ¿tuvieron el Espíritu Santo, ya no lo tienen y por eso se condenaron? Pues eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra enseña que el Espíritu Santo es un sello y no lo dice solamente ahí en Efesios, sino también en 2 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 22 y en otros pasajes. Y si es un sello, no simplemente una marca, sino un sello, es algo imborrable, no se puede quitar, no te puedes deshacer del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él es las arras de nuestra salvación. El Señor entonces ya pagó por nuestra salvación, por lo tanto el Señor no va a perder lo que ya pagó. Si el Espíritu Santo que está en nosotros son las arras de nuestra salvación, quiere decir que está segura nuestra salvación. Pero más allá de eso, sé que hay personas que creen diferente, que tienen conceptos distintos alrededor de la salvación, también conceptos distintos alrededor de los eventos de los últimos tiempos. Yo no soy dispensacionalista, yo no estoy de acuerdo en nada con lo que dice la señora Yesenia Ten en cuanto al dispensacionalismo y eso del rapto pretribulacional y que la tribulación después. Yo no estoy de acuerdo, tengo mis argumentos, si usted quiere conocerlos puede ir a nuestra sección de escatología en Biblia Libre Prédicas o a nuestro análisis completo capítulo por capítulo y versículo por versículo en ese mismo canal Biblia Libre Prédicas, donde analizamos el libro de Apocalipsis. Pero no necesito siquiera ser contrario al dispensacionalismo. Muchos dispensacionalistas modernos, actuales, académicos de hoy en día, personas que a diferencia de Yesenia Ten no simplemente creen a ciegas lo que les enseñaron en otro tiempo, sino que tienen posturas muy serias hoy en día, tampoco están de acuerdo con la señora Yesenia Ten. Craig Blazing y Darrell Book, los principales exponentes del dispensacionalismo progresivo, sostienen que el Espíritu Santo no será retirado del mundo tras el rapto de la iglesia. Y son dispensacionalistas académicos muy serios. Dwight Pentecost, tal vez el dispensacionalista más importante y más académico de todos, en su libro Eventos del Porvenir, dice lo siguiente: la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe, y que esta verdad permanece constante incluso durante la tribulación. Así, aunque el Espíritu Santo opere de manera diferente tras el rapto, su obra en la salvación de las personas continúa. Hoy en día, los dispensacionalistas serios, académicos que estudian sobre esto, yo no soy dispensacionalista, repito, pero los dispensacionalistas serios están de acuerdo que la única forma para que las personas se salven después de lo que ellos llaman el rapto secreto es que el Espíritu Santo les lleve a salvación. No hay otra forma porque es la única forma de salvación, por medio de la fe en Jesucristo, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios actúa por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. No hay más caminos. Pero es que usted no tiene en cuenta lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Sí ve? El Espíritu Santo será quitado de en medio, él es el que detiene al anticristo, y cuando sea quitado pues se va con la iglesia. Aún interpretando ese texto del dispensacionalismo, no quiere decir que ya no esté el Espíritu Santo, sino más bien lo que querría decir es que ya no impediría toda la obra de maldad que viene sobre el mundo. Pero no quiere decir que se fue el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia dice que se va el Espíritu Santo. No puede haber salvación sin el Espíritu Santo. Y de hecho, cuando vamos al libro de Apocalipsis, precisamente donde menciona a los decapitados,
Pues esos decapitados salieron de la gran tribulación, así que la única manera de que esos decapitados sean salvos y hagan parte de ese grupo de personas que Juan está viendo en esa visión es que el Espíritu Santo les haya traído salvación. Así que no, Yesenia, el Espíritu Santo no se va a ir, ni siquiera tus amigos pentecostales dispensacionalistas creen eso. ¡Lo sabía! ¡Nos engañó! Falsa doctrina número 3. Hablar en lenguas es la señal de que recibiste el Espíritu Santo. ¿Cómo lo afirma este pastor? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, Pastor Delgado, ¿es necesario hablar en lenguas? Cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en lengua. Yo creo que el hablar en lengua es indiscutiblemente una señal de que sí estamos llenos del Espíritu Santo, porque esto es una cosa que es en fe. Y toda fe tiene demostración o obras las cuales respaldan esa creencia. Si yo creo que el Espíritu Santo ha caído sobre mí y en fe lo recibo, la evidencia tiene que aparecer, que es la obra correspondiente, y es el hablar en lengua. Quiero aclarar que en esa misma sesión de debate los demás no estuvieron de acuerdo con él. Pero no es solo eso, algunos pentecostales han llegado a afirmar que si tú no hablas por lo menos una vez en lenguas en tu vida, entonces te condenas. Que todo verdadero cristiano debe por lo menos una vez en la vida haber hablado en lenguas. Eso me enseñaron a mi hermano en el seminario pentecostal de la Iglesia de Dios de la Profecía. Sí, señores. Y estimo, aprecio, quiero mucho a mis hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía, pero no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque la mayoría de los pentecostales históricamente y los académicos de hoy en día no están de acuerdo tampoco. Por ejemplo, el neopentecostal Dennis Bennett dice lo siguiente: el momento en el que el Espíritu Santo comienza a habitar en el creyente no es una experiencia posterior al derramamiento o bautismo en el Espíritu Santo. El teólogo pentecostal Gordon Fee también afirma que no hay evidencia de que el segundo toque que llaman los pentecostales, ¿sí?, el momento en el que sienten la llenura del Espíritu Santo, sea el momento en el que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, según Gordon Fee, los discípulos ya tenían el Espíritu Santo porque si no, no habrían podido creer en Jesucristo, y lo que pasó en Pentecostés fue solamente la llenura. Belcagicagno, pentecostal, afirma: el Espíritu que mora en nosotros es la obra interna de Dios en nuestras vidas y se recibe en la conversión. Está ligado a nuestra nueva naturaleza cristiana. Así que nada tiene que ver con hablar en lenguas, ni con una segunda experiencia. Los cristianos ya están o ya tienen el Espíritu Santo. La mayoría de los académicos pentecostales hoy en día, aunque creen en la segunda experiencia o el segundo toque, al mismo tiempo afirman que alguien que ya ha creído en Jesucristo ya tiene el Espíritu Santo. Eso es algo que la mayoría ya creen. Es más, ni siquiera hoy en día el mismísimo William Seymour, el patrocinador del gran avivamiento de la calle Azusa, afirmaba que no necesariamente alguien que hablaba en lenguas estaba evidenciando que tenía el Espíritu Santo, sino que habían otras muchas evidencias. Si usted temblaba la mano un poquito, ya esa era una evidencia, ¿sí? Si usted lloraba, ya eso podía ser una evidencia. Nosotros creemos claramente que el Espíritu Santo está en nosotros. No necesitamos hablar en lenguas, necesitamos demostrar que creemos realmente en Jesucristo. Esa es la prueba de que hemos sido bautizados y sellados con el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De hecho, en Hechos 8:17 se afirma que los habitantes de Samaria recibieron el Espíritu, fueron bautizados con el Espíritu, pero no menciona por ninguna parte que hablaran en lenguas. Así que no, mi hermano, no es obligación hablar en lenguas, ni siquiera para los pentecostales. Ni siquiera para ellos es obligación hablar en lenguas para que una persona sea bautizada con el Espíritu Santo. Y sé que muchos pentecostales enseñan diferente, pero es más por una tradición, por algo que enseñaron hace muchos años y que no surgió de círculos académicos. Los pentecostales académicos creen que los cristianos, en su mayoría obviamente, han recibido al Espíritu Santo. Pero ¿qué otra enseñanza recuerdas que creíste firmemente y hoy te das cuenta que era antibíblica? ¿Que tus pastores te enseñaron mal? Escríbela aquí
en la caja de comentarios y comparte este video por todas tus redes sociales. Muchas gracias a todos nuestros hermanos, incluidos nuestros hermanos pentecostales. Claro que sí, este no es un ataque al pentecostalismo, al contrario, estamos demostrando que dentro del pentecostalismo hay un grupo de intelectuales que incluso opinan muy diferente a lo que tradicionalmente se ha conocido en esa escuela teológica. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.